Buenos días, queridos hermanos. Continuamos con la serie Generosidad enfrentando los desafíos actuales. Pero antes de comenzar la exposición del pasaje que he preparado, y a propósito del gran tema que estamos tratando durante estos meses, la generosidad, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a nombre de toda mi familia la generosidad de cada uno de ustedes. Y esa generosidad que ustedes han tenido con nosotros por los últimos 5 años, mientras oraban, escribían y ofrendaban para que pudiéramos cumplir con el propósito de terminar nuestros estudios teológicos. La verdad, agradecemos a Dios por ustedes, por sus oraciones y también por su fidelidad. En el mismo sentido, es necesario señalar que esta generosidad también la hemos experimentado de manera más cercana con nuestra llegada a Santiago hace aproximadamente 5 semanas, pero incluso desde mucho antes, con innumerables detalles que apreciamos de todo corazón. Ahora bien, más allá de la generosidad material de la iglesia y los hermanos que nos ayudaron permitiéndonos acomodarnos, valoramos todavía más esas palabras de aprecio, de confianza y amistad que nos han hecho sentir en casa, después de todos estos años, ¿verdad?, fuera de Chile. De verdad, Pastor Danilo, consistorio, diáconos y hermanos en general, gracias por toda su generosidad. Muchísimas gracias. Bien, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Ahí se encuentra la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me gustaría hacer una oración para que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, muchísimas gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo en el cual podemos abrir nuestras Biblias y podemos leer tu palabra y escuchar tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, porque tú eres Señor, porque tú eres Dios y porque necesitamos de ti, necesitamos tu exhortación y necesitamos tu palabra para vivir. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas el día de hoy para que podamos ser desafiados y también transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Si yo quisiera transmitir algo con todo lo que voy a exponer el día de hoy, esto sería que usted se llevara o que usted se quedara con la siguiente idea: seguros en Cristo hasta la glorificación o la eternidad. Seguros en Cristo hasta la glorificación. Y el pasaje, queridos hermanos, que tenemos frente a nosotros se encuentra inserto en uno de los libros más relevantes de las Escrituras, especialmente cuando se quiere profundizar sobre el tema de la salvación. En palabras de Gordon Fee y Douglas Stuart, quienes escribieron Cómo leer la Biblia libro por libro, señalan lo siguiente: se puede decir que esta carta es el libro más influyente de la historia cristiana y tal vez en la historia de la civilización occidental. Y prosiguen:
Por un lado están los que gustan de la teología y aman este libro, y por otro hay quienes mantienen distancia de él, excepto por algunos pasajes favoritos, considerándolo demasiado profundo. La verdad es que los autores tienen mucha razón, porque Romanos, y de manera específica los versículos que acabamos de leer, encontramos ambas cosas: simplicidad y profundidad. La simplicidad, entre comillas, ¿verdad?, porque no estamos refiriendo a la palabra de Dios, la podríamos encontrar en el versículo 28, ya que se trata de una afirmación comprensible. El versículo 29, en tanto, supone un mayor esfuerzo por el uso de conceptos que podrían ser desconocidos para algunos. Y el versículo 30, sin duda, es el más desafiante de los tres, porque Pablo, inspirado por Dios, se refiere a verdades bíblicas profundas, con palabras, si se quiere, raras para nuestra época, pero comprensibles para los lectores originales. Recordemos que los lectores originales a los cuales iba dirigido este libro eran en su mayoría judíos convertidos al cristianismo y que eran conocedores de las Escrituras. Y también habían gentiles que comenzaban su peregrinaje en la fe y seguramente se iban familiarizando con estos temas. Por lo mismo, seguiré esa ruta, analizando cada versículo, pero invirtiendo un poco más en el versículo 30, que nos desafía a entender la obra de la redención en tres verdades fundamentales: el llamado, la justificación y la glorificación. Recordándonos de paso que Dios siempre ha estado presente en nuestro pasado, presente y futuro, y que en Cristo estamos seguros hasta la glorificación o la eternidad. El versículo 28, hace unos instantes dije que este versículo era el más comprensible de los tres. Y la razón es que cualquiera puede entender la afirmación de Pablo cuando dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dicho de otro modo, los que aman a Dios están tranquilos porque saben que su vida se sostiene en el propósito de Dios que los llamó. En ese sentido, y usando un poco más de aumento en nuestros lentes, notaremos que el autor, al mismo tiempo que está tratando de dejar en claro que el amor a Dios y el llamado son inherentes a los que son de su propiedad, en ningún momento está sugiriendo que por ser creyentes siempre les iría bien y disfrutarían de lo mejor y no sufrirían desgracias. Como a menudo ha proclamado en nuestra época la teología de la prosperidad a cambio de trueques con Dios. Ese que se ha hecho popular, esa predicación que se ha hecho popular, enseñándole a las personas la fórmula: dale al Señor y Él te regresará más. Te regresará más salud, más alegría, más bienes, etc. En términos exactos, manipulando la conciencia de las personas con enseñanzas que no tienen ningún sustento en la palabra de Dios. Porque Pablo claramente está señalando que el creyente tampoco es inmune a las dificultades que se viven en esta tierra, ya que al afirmar todas las cosas les ayudan a bien, deja abierta la posibilidad que algunos de esos eventos no sean necesariamente situaciones que podamos celebrar. Calvino, en su comentario a este versículo, dice lo siguiente: de lo dicho anteriormente, deduce ahora el apóstol que aunque las miserias de la vida retarden nuestra salvación, también nos sirven de ayuda. Esta conclusión encierra también una anticipación,
porque el juicio humano contradice esto al pensar que Dios no escucha nuestras oraciones porque permanece indiferente a nuestras aflicciones. El apóstol dice que si bien el Señor no nos socorre enseguida, jamás nos abandona, convirtiendo para nuestra salvación lo que parece ser contrario, lo que parece ser nefasto. Mas la intención de San Pedro, dice, es esta: que aunque los elegidos y los réprobos sean por igual sujetos a males parecidos, existe una gran diferencia, porque Dios, sujetando por las aflicciones a los creyentes, busca la salvación de ellos. Pablo habla solamente de las adversidades como si dijese que Dios gobierna de tal modo todas las cosas en la vida de los santos que lo que el mundo estima como perjudicial al fin aparece como algo provechoso. Si pudiéramos resumir este punto, estas palabras de Calvino, en una gran idea, esta debería ser: no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, amamos a Dios porque nos ha llamado y en Él estamos seguros hasta la glorificación. El versículo 29, queridos hermanos, avanza sobre la lógica de lo que el apóstol escribe en el 28, donde atribuye a Dios toda la iniciativa de la obra salvífica en la vida del creyente. Pues, como hemos visto, quienes padecieron ciertas situaciones, las vivieron para su propio bien, aunque a la vista de los demás no tuvieran la misma interpretación. Y debe quedar claro que el pasaje nos está diciendo que estas situaciones vividas por aquellos que aman a Dios nunca fueron fortuitas. Que todas las situaciones que el cristiano vive estaban ahí por algo. Y que ese algo era por el bien de cada uno de ellos como parte del propósito de Dios. De aquí podríamos inferir, observando Romanos capítulo 5, que Pablo está ayudándoles a estos lectores originales a mirar más allá de lo que ellos podían ver. Porque no debemos olvidar y no debemos perder de vista que Pablo, siendo perseguidor de los cristianos, gozaba de ciertos privilegios que conlleva tener una buena posición. Y luego, como cristiano, ya no tenía los mismos privilegios, carecía de todo ello. Y entonces experimentó las necesidades y sufrimientos permanentes que le llevaron a entender que su gloria se encontraba en la voluntad de Dios, aunque ésta fuera muchas veces dolorosa. En efecto, su predicación en algunas oportunidades incluía estas convicciones. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, decía. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Volviendo al capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo, la verdad, confirma que las circunstancias momentáneas de la vida sirven a los propósitos de Dios, que tiene como fin perfeccionar a los llamados, y aquí predestinados, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora,
antes de entrar en el tema de ser hechos a la imagen de Jesucristo, ¿no les parece extraordinaria esta afirmación inicial? Dice que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó. O sea, en primer lugar, que estemos aquí no es resultado de las ideas naturalistas ni materialistas. Segundo, ¿qué podría significar la predestinación para aquellos que no se sienten amados, que no han conseguido un compromiso matrimonial, que han añorado por tanto tiempo? ¿Qué de aquellos que fueron criados por algún familiar, producto del abandono o la orfandad causada por alguna situación catastrófica y que aún guardan resentimientos? Queridos hermanos, esta verdad para el creyente que haya vivido alguna de estas situaciones debería ser sanadora. Y debería serlo por una razón muy sencilla. Porque fuimos pensados, creados y amados por Dios desde la eternidad. En tercer lugar, la predestinación también debería corregir algunas ideas distorsionadas con relación a la obra completa de Dios. Pues si pensabas que estabas asistiendo a este culto por la oración de tu madre, nunca fue así. Porque su oración, la oración de su madre, simplemente confirmó los designios de Dios para tu vida. Tu predestinación fue antes de la oración de tu madre. De igual manera, si pensabas que tu relación con Dios fue por la obediencia de tu compañero de trabajo que compartió el Evangelio contigo, tampoco fue así. Porque él simplemente cumplió, no estamos diciendo que no era importante, pero simplemente cumplió lo que Dios le había encomendado hacer. Si pensaste que tu salvación comenzó a partir de esa conversación con el hermano en un retiro, la verdad fue mucho antes que eso. Fue en la eternidad. Con amor eterno te he amado. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. La palabra griega prorisein, traducida comúnmente por predestinar, se relaciona con este pasaje y Pablo quiere decir por ella que Dios ha determinado y ordenado que cuantos Él ha adoptado, sean los que fueren, llevarían la imagen de Cristo. No dice conformes a Cristo, sino a la imagen de Cristo, para demostrar que Cristo es el modelo vivo propuesto para imitación a todos los hijos de Dios. En resumen, en este espacio, o el resumen es este, Calvino lo diría de la siguiente manera: la adopción gratuita en la cual se basa nuestra salvación no se puede apartar de este decreto y mandato que nos ha sujetado para llevar la cruz. Porque nadie, absolutamente nadie puede heredar los cielos si antes no ha sido, bien digo, hecho conforme a la imagen del unigénito de Dios. El apóstol Pablo prosigue su exhortación con ese tono reconfortante y entrando a un terreno más profundo, escribiendo a una iglesia que, de acuerdo con la opinión de los estudiosos, ni siquiera había sido fundada por él. Y eso hace que esta exhortación, que este pasaje, sea aún más interesante. Pues si no existía una relación tan estrecha, ¿por qué decide invertir este tiempo en una carta a un grupo de gente que ni siquiera conoce? Y agregando temas profundos. Desde mi perspectiva, Pablo escribe con una convicción de saber que es de esos que aman a Dios y que ha sido predestinado para ser conformado a la imagen de Cristo hasta la glorificación.
Y esa comprensión de Pablo, que ahora está escribiendo a los romanos, le permite obedecer a su Señor y servir a su iglesia. En esa línea, Pablo es de los primeros en entender que su vida nunca fue un desperdicio y por lo tanto que su presente tiene un tremendo sentido. Un sentido que le lleva a trabajar por el futuro de los que habían de ser salvos. Y como para Dios, como dice Colosenses 3:23. Es decir, poniendo la mirada en las cosas eternas, esas que Dios ha preparado para los que le aman. Bajo esa perspectiva, sería bueno poner atención en la comprensión del apóstol sobre estos asuntos, especialmente cuando somos invitados por Dios para participar contribuyendo con misioneros e iglesias que ni siquiera conocemos y las cuales hemos hecho. ¿Qué hubiera sido de aquellos creyentes y nosotros si Pablo no hubiera hecho su trabajo, dedicando el tiempo para poner por escrito la revelación de Dios? Sí, puede ser que alguien me diga que estoy poniendo un escenario irreal, pero era una posibilidad, porque la Biblia está llena de historias de gente que obedeció y gente que desobedeció. Y en otros casos, que sabiendo hacer lo bueno, optaron por hacer lo malo. Nada más recordemos la catástrofe cósmica que aconteció en el Edén. De cualquier modo, Pablo hizo su trabajo porque ya estamos en el versículo 30. Él obedeció y él escribió esa carta que sería y que es la palabra del Señor, la revelación para nosotros. Y el versículo 30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Queridos hermanos, este versículo tiene una riqueza excepcional. De hecho, en el campo de la teología se dice que tiene los elementos esenciales o la estructura básica de la doctrina denominada Ordo Salutis, en nuestra lengua el orden de la salvación. Esta enseñanza sostiene que Dios, al ser un Dios de orden, también ha establecido un orden para la salvación. Y este orden, a través de la obra redentora de Cristo, tiene dos partes. Una que corresponde a la obra expiatoria de nuestro Señor, es decir, a lo que Él hace con su propio ser, ¿verdad? En sacrificio, propiciación, reconciliación y redención. Y otra que es la aplicación de este acto, de esta obra redentora en la vida de los electos. Y es esta última, la aplicación en la vida de los electos, la que propone que el orden de la salvación en la vida de los creyentes se lleva adelante de la siguiente manera. Lo que acontece primero en el orden de la salvación, de acuerdo a los teólogos y las personas que han estudiado este tema, es el llamado, en primer lugar, luego la regeneración, en tercer lugar, la fe y el arrepentimiento, en cuarto lugar, la justificación, en quinto, la adopción, en sexto lugar, la santificación, séptimo, la perseverancia y octavo, la glorificación. En ese sentido, cada uno de estos momentos o fases es singular y no puede intercambiarse. Es decir, Dios lo ha establecido que sería de esa forma y así tiene que ser. Si el llamado es lo primero, nunca la glorificación, que es el último, podría ocupar el lugar del primero y viceversa. En cuanto Dios lo ha establecido así por medio de su palabra. Es decir, no han sido ideas o elucubraciones humanas. De hecho, la frase y ese encuentro que tuvo el Señor con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, podría servirnos para orientarnos. Algo tenía que acontecer primero. Ahora, si observamos el versículo 30, se darán cuenta que este versículo contiene precisamente 3 de los elementos principales que acabo de mencionar y que son descritos en el orden de la salvación.
el llamado, que es el primero en esa lista, la justificación, que está en el centro, y la glorificación, que es el último. Por eso, la importancia de esta breve pero profunda línea de Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahora, como el versículo se refiere solo a estos tres, llamado, justificación y glorificación, nos mantendremos ahí con un énfasis en la glorificación. Sobre el llamado existen varios pasajes paralelos que arrojan luz sobre este asunto, pero el más clarificador tal vez sea 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es notable observar la similitud que existe entre el pasaje que estamos exponiendo, y específicamente el versículo 30, y este que acabamos de leer, porque ambos dejan en claro que el llamado tiene como único autor a Dios. Que este llamado no depende de nuestras obras, sino de su propósito y gracia. Que el llamado no se puede entender aparte de Cristo y que ha sido algo planificado desde la eternidad. Cuando hablamos de la justificación, que es el concepto que probablemente más escuchado o conocido por nosotros, nos preguntamos, ¿cómo podemos relacionarnos con un Dios santo sabiendo que todos somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios? Ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y la respuesta es que nosotros, la humanidad, al ser pecadores, no podemos ser rectos delante de Dios. Pues el pecado para Dios no es un simple error, no es una decisión equivocada o un problema de mala fortuna o mala pata, como decimos en Chile. Entonces, ¿cómo podemos ser justos con Dios o delante de Dios? Justificación es la respuesta. Porque Dios es el que justifica, Romanos 8:33. La justificación entonces es una acción de Dios para declarar justo al injusto. John Murray, en su libro Redención conseguida y aplicada, describe la justificación como una declaración o pronunciamiento respecto de una persona y su situación ante la autoridad, ante la ley. Es un juicio de Dios, por tanto, respecto de nosotros. Un acto de justicia a nuestro favor sin merecerlo. Ahora bien, la glorificación es quizás el concepto menos conocido, pero es la fase final de la aplicación de la obra salvífica de Dios. La glorificación es alcanzar la meta para la cual los electos fueron predestinados por el propósito de Dios. Es la consumación del trabajo vicario de Cristo. Es la derrota de la muerte que Cristo ha encabezado, la derrota definitiva de la muerte. Es el momento donde todos los muertos resucitados en Cristo celebran y celebramos, donde todos los salvos redimidos serán glorificados. Murray dice que la glorificación de los electos coincidirá con el acto final del Padre en la exaltación y glorificación del Hijo. Por lo tanto, la glorificación es la glorificación con Cristo. Queridos hermanos, los puritanos le dieron mucha importancia a esta doctrina
intentando entenderla y usarla como parte de sus aplicaciones. Porque veían en ella un punto de contacto entre la doctrina de la salvación y las cosas por venir. Así sus huellas de interpretación sobre la glorificación quedaron registradas en el Catecismo Mayor de Westminster, sermones fúnebres y trabajos teológicos. Obviamente, por razones de tiempo, no podemos detenernos en cada asunto. Y porque ya estoy cerrando, pero para que tengan una idea más concreta, vale la pena mencionar un párrafo de una de las predicaciones de Richard Sibbes, famoso puritano que vivió entre los años 1577 y 1635. Sibbes, en su predicación El Doctor Celestial, la redención de los cuerpos, inspirada en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Afirmaba sobre este pasaje: el que nos hizo, nos volverá a hacer. Su primera venida fue para cambiar nuestras almas, para librarlas de la esclavitud de Satanás. Su segunda venida será para liberar nuestros cuerpos de la esclavitud de la corrupción. Nuestros cuerpos serán como su cuerpo glorioso, así como nuestras almas serán como el alma de Cristo. Porque esto es seguro, somos renovados en gracia, no a la imagen del primer Adán, sino a la imagen del segundo Adán. La glorificación, queridos hermanos, es fiesta. Y en Cristo estamos seguros, desde la predestinación hasta la glorificación, hasta la eternidad. Queridos hermanos, en Cristo estamos seguros hasta la glorificación. Dios nos dé sabiduría para que nuestro conocimiento de Él y su obra por nosotros se expanda, ¿verdad? Y nos permita entender cómo Él ha trabajado en nuestro pasado, cómo trabaja en nuestro presente y también cómo trabaja para nuestro futuro. Dios nos permita que estas verdades nos hagan estar confiados en Él. Y para terminar me gustaría dejar una aplicación que probablemente sirve para diferentes grupos etarios, desde muy jóvenes hasta gente muy mayor. Sin lugar a duda, la pandemia ha causado estragos en diferentes áreas de la vida de las personas. Y como hemos visto, nosotros no estamos exentos de sufrir en vida situaciones difíciles y complicadas. Quizás, queridos hermanos, producto del encierro, algunos están teniendo problemas emocionales, psicológicos o hasta matrimoniales. Otros tal vez han dejado de lado tratamientos médicos importantes, agravando su condición sin saber qué va a acontecer el día de mañana. También, y producto de la situación económica deplorable no solo a nivel nacional, sino global, algunos han visto afectados sus negocios y sus empresas. En fin, la lista podría seguir aumentando, pero este sermón nos desafía a aceptar todo lo que viene de Dios y a comprender que en Cristo estamos seguros hasta la glorificación. Por lo tanto, si has experimentado un bajón espiritual por motivo de las circunstancias, me gustaría animarte. Animarte a mirar la realidad como el apóstol usado por Dios nos enseñaba. Entendiendo que todo lo que nos acontece nos ayuda bien para aquellos que amamos a Dios. En ese sentido, probablemente, en vez de estar lamentando, sería bueno preguntar: Señor, ¿cómo esta situación me ayudará a crecer? Muchos han comprado la idea de que la iglesia no es esencial. Y algunos, siguiendo ese discurso, han dejado de reunirse, incluso vía online.
Ya no van a los tiempos de oración, a los grupos en casa, a la escuela bíblica dominical, al culto online. Señor, ¿qué debo corregir? Querido hermano, esta es la invitación. Dios quiere usar este tiempo para conformarte más a la imagen de Cristo, en quien estamos seguros hasta la glorificación. El Señor les bendiga. Un excelente día con la ayuda del Señor.